Vamos a hablar a continuación con Miguel Santiago, portavoz de la plataforma Mezquita Catedral, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido recientemente. Él siempre llega con novedades. Miguel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Amparo. Bueno, pues tenemos ahí algo de lo que hablar, ¿no? Sí, algo que comentar. Como siempre. Como siempre. ¿Qué ha pasado? Pues mira, nosotros en el año 2019, sí, a raíz de que el Cabildo de la Catedral, cada vez que hacía alguna actividad, la anunciaban a través de una cartelería que colgaban en los propios muros de la mezquita. Sí. Entonces, muros que son del siglo X o del siglo IX o del siglo VIII, incluso en aquella época había alguna cartelería atornillada en los propios muros, ¿no? Sí. Nosotros eso lo denunciamos a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y, claro, el motivo era cómo poner ese tipo de cartelería, primero porque afectaba a lo que es el propio edificio, a lo que son los muros antiguos del propio edificio. Y en segundo lugar porque afeaba la visión de todo lo que es el contexto de la mezquita. Y la Consejería de Cultura nos contestó en aquel año. En primer lugar nos daba la razón en decir que la propia Ley de Patrimonio de Andalucía de 2007, 4/2007, dice expresamente que no se deben de poner anexos ni este tipo, por ejemplo, de cartelería, porque van en contra de la visualización del propio monumento. Además, nos venía a decir que para poder poner cualquier cosa que se quiera poner en el monumento hay que pedir previa autorización. Y en tercer lugar recordaba al Cabildo Catedral que está obligado, porque no lo había hecho, que está obligado a pedir dicha autorización a la Delegación de Cultura. Bien, desde el año 2019 hasta la presente no ha habido más cartelería en los muros del monumento. Pero a raíz del corpus de este año se han vuelto a poner nuevamente carteles en los muros. Además de que se monten los altares justamente en los paramentos que rodean la mezquita, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho ese análisis que como un patrimonio de la humanidad no debe de soportar precisamente este tipo de estructura, ni hacer propaganda a través de los propios muros, porque lo que es la monumentalidad de la mezquita está por encima de los intereses de cualquier administración, en este caso de una administración privada, de una institución privada, mejor dicho, como es el Cabildo Catedral y el Obispado de Córdoba. Y esa ha sido nuestra denuncia. Le hemos dicho a Cultura que nos indique si se ha pedido autorización y si se ha dado esa autorización, que nos expliquen en qué condiciones se ha dado la autorización. Y ese es el tema último que hemos puesto encima de la mesa en el seguimiento que hacemos del monumento. Con respecto a los altares, en la procesión del Corpus siempre se han puesto altares, pero se han puesto altares a lo largo del itinerario del Corpus, y ahí no hay ningún problema, no tienen por qué montarse todos los altares alrededor de lo que es los muros de la mezquita. Se pueden montar altares en todo lo que es el recorrido de la procesión, como se ha hecho sin ningún tipo de problema, ¿no? Y en eso consiste nuestra última denuncia que hemos realizado a Cultura, para que Cultura tome nota y pueda actuar con respecto a la acción que ha realizado el Cabildo, ¿no? Todo esto, ¿cómo afecta al propio monumento? Porque vosotros es verdad que lo que miráis es por el propio bien. Claro, fíjate, hace poquito tiempo, Amparo, nosotros, poquito tiempo que salió a la prensa, hace unos meses, la redacción del borrador del plan director de la mezquita. Fíjate que nosotros, desde que nos constituimos como plataforma, teníamos tres objetivos importantes. El primero, como ya hemos dicho muchas veces, que se restituyese el nombre de Mezquita Catedral, cosa que conseguimos en el año 2016, y después había otros dos objetivos, que se retirara la inmatriculación del monumento y algo fundamental, que era la gestión del monumento, a través de un patronato o de la figura que las administraciones públicas junto
al Cabildo vieran más conveniente, ¿no? Y bueno, en un principio el que se hayan puesto las pilas y planteen un plan director, fíjate, un plan director que debe de tener cualquier gran monumento de este país, y sobre todo los que son declarados Patrimonio de la Humanidad, porque es una de las orientaciones y de los requisitos que plantea la UNESCO a los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el caso de la mezquita de Córdoba, ¿no? Y bien, en ese sentido es positivo que la mezquita tenga un plan director, pero nos ha sorprendido de cómo se ha desarrollado el borrador. ¿Por qué? Porque por una parte resulta que ese plan director no incorpora claramente cómo se va a gestionar ese monumento. Y además tampoco nos habla de la participación de la ciudadanía en ese monumento. Tú fíjate que es fundamental que, según la UNESCO, el movimiento ciudadano, cultural, universitario, vecinal, etcétera, participe precisamente en esa gestión, porque es mejor que los ciudadanos y ciudadanas de esa ciudad para que puedan participar de ese órgano gestor, en cuanto que es un monumento vivo a lo largo de los siglos, ha pertenecido a los pueblos y por consiguiente es muy bueno la participación de la ciudadanía en dicha gestión. Sin embargo, en ese borrador, Amparo, no se habla para nada de esa participación. Y en cuanto a la gestión del monumento, cosa que nos preocupa mucho, solamente se habla de la gestión esté en manos del Cabildo, cuando la gestión tendría que estar en manos de la administración pública, en este caso Consejería de Cultura, que es la responsable del patrimonio de Andalucía. Evidentemente en esa gestión también tenía que estar el Cabildo, en cuanto que, como siempre decimos, la catedral está dentro de la mezquita. Pero circunscribir la gestión solo al Cabildo no nos parece correcto, en cuanto que el Cabildo está mostrando unos intereses muy particulares. En concreto, prevalece en ese borrador la idea de que por encima de todo es catedral. Por consiguiente está en función de los servicios litúrgicos o está en función de los intereses culturales tipo religioso que tenga el Cabildo. Cuando la mezquita de Córdoba está muy por encima de esos servicios litúrgicos y está muy por encima de esas inquietudes u objetivos que tiene el Cabildo. ¿Por qué? Porque cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 1986, si nosotros leemos esa declaración que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, se dice claramente que se declara Patrimonio de la Humanidad por su aspecto monumental, por su aspecto arquitectónico, por su aspecto cultural, por su aspecto de interculturalidad y por todos esos aspectos importantes, pero no por su actividad litúrgica, evidentemente. Y claro, muchos nos tememos que ese borrador de plan director al final sirva para potenciar toda esta gestión del Cabildo, que continuamente, como plataforma mixta catedral, estamos obligados a estar denunciando continuamente. Te doy un dato. Fíjate si es importante el aspecto cultural y sobre todo turístico de la mezquita, que de todo el tiempo que se abre la mezquita al público, el 90% es para el turismo y el 10% de ese tiempo es solamente para lo que es la actividad litúrgica. Por consiguiente, eso nos da plenamente la razón. Y también otro dato que nos preocupa mucho en todo este borrador del plan director, y es el tema del patio de los Naranjos. ¿Por qué? Tú fíjate, porque el patio de los Naranjos fue un patio declarado por el Plan General de Ordenación Urbana como un jardín público, en el que continuamente los ciudadanos y ciudadanas podían hacer uso de él, un buen uso del patio de los Naranjos. Sin embargo, en este borrador del plan director se indica claramente que el patio de los Naranjos tendrá un uso particular según los intereses o según las actividades que convenga a las directrices del Cabildo Catedral. Por consiguiente, muchos nos tememos que ese patio de los Naranjos se cierre a cal y canto, e incluso pueda ocurrir con el tiempo de que para poder entrar tengamos que sacar entrada, o en el caso de los cordobeses, tener que ir a taquilla, aunque sea gratis, para poder acceder al mismo y no ser un patio de puertas abiertas como jardín público que es. Fíjate, jardín público en el que fue un dictamen realizado incluso hasta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque ahí hubo un pleito entre el Ayuntamiento de Córdoba y el Cabildo sobre el tema este de que se considerase un jardín público, y ganó
la institución pública, ganó el ayuntamiento. Entonces, pongo este ejemplo del patio para demostrar que si sale para adelante este plan director, muchos nos tememos que no se ponga orden en lo que debe de ser la verdadera gestión de la mezquita. Y por último te quería decir que fíjate, ante toda esta situación del plan director, un plan director en el que participen las administraciones públicas, participe la universidad, participe el movimiento ciudadano, evidentemente participe el cabildo, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, no tenía ni siquiera información de este borrador el mismo Ministerio de Cultura. Nosotros nos pusimos en contacto con la Dirección General de Cultura y nos dijo que no sabía absolutamente nada del borrador del plan director. Se lo dijimos a la Consejería de Cultura y nos responde como diciendo, bueno, eso es competencia del órgano que gestiona la mezquita, en este caso el cabildo. No, mire usted, no. Según la Ley de Patrimonio del 2007, la competencia es de la Administración Pública y en este caso de la Consejería de Cultura. Entonces, claro, cuando tú me preguntas, Miguel, ¿y de qué manera se pueden solventar estos problemas? Con un buen plan director. Pero tú fíjate que el borrador que se ha hecho, la cantidad de incógnitas que plantea, la cantidad de lagunas que plantea, y muchos nos tememos que ese plan director cierre filas, el actual, el que se ha planteado, para que el cabildo siga actuando como lo considere oportuno, sin atender a todas estas peticiones que nosotros estamos realizando. Miguel, y de todas estas peticiones, llegando hasta la más reciente, que es pues de hace unos días, ¿hay alguna que se haya escuchado? Bueno, en realidad el hecho de que nosotros hiciéramos la queja a Cultura, el director general tuvo una reunión con nosotros y nos escuchó. Y nos dijo que iban a tomar medidas al respecto, que iban a informarse y que iban a ver un poco cómo se iba a desarrollar o cómo se estaba desarrollando ese borrador del plan director. La Consejería de Cultura, la respuesta ha sido de que el plan director depende del órgano gestor. Claro, estamos totalmente disconformes. ¿Por qué? Porque te he dicho que la responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente las respuestas nunca son contundentes a nuestras peticiones, ¿no? Y nosotros seguiremos ahí reivindicando y pidiendo, que lo que estamos pidiendo y reivindicando son cosas de muchísimo sentido común, para el bien del monumento, que excede a la función litúrgica del mismo, porque la mezquita de Córdoba no es solo una catedral, es mucho más que una catedral, que la catedral de Córdoba, y eso hay que tenerlo en cuenta, manteniendo por supuesto su catedral en el interior. Eso no se lo va a quitar nadie, porque es algo intrínseco, mezquita, catedral, catedral, mezquita. Pero lo que hay que respetar, tanto la actividad litúrgica como lo que significa la mezquita para el resto del mundo, y es donde está ahí la plataforma luchando para que se consiga ese respeto según los cánones de la propia UNESCO. Queda trabajo por delante, Miguel, por lo que veo, ¿no? Siempre tenemos mucho trabajo. Los colectivos de base, vengamos de donde vengamos, siempre tenemos mucho trabajo por delante. Pues yo espero que lleguen buenas noticias, que sea un verano tranquilo también para vosotros y a ver si conseguimos eso, pues que se vayan escuchando todas esas quejas, que más bien son reivindicaciones más que quejas por parte de vuestra plataforma. Eso es. Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y como siempre un placer escuchar lo bien que explicas todo. Y yo encantado como siempre de estar aquí contigo y participar de tu programa. Pues nos vemos pronto. Prontito. Gracias, Miguel. Gracias a ti.